Saludos, bienvenidos a un nuevo encuentro en ciencias. El día de hoy tenemos el placer de compartir con la profesora Yusneyi Carballo Barrera. Ella nos pidió que nombráramos sus dos apellidos. Gracias, Carlos. La profesora Yusneyi, de la Escuela de Computación de la Facultad. Hoy nos encontramos aquí, en las instalaciones de nuestra institución, sí, para conversar un poco sobre la vida de la profesora y conocer un poco más, no de esa etapa o esa etapa de profesora o docente universitaria. Vamos a hacer un recorrido por, la parte humana de la profesora Yusneyi. Bien, gracias, Carlos. Gracias además por este espacio. Sigo el canal. Me parece que es un proyecto muy bonito, pero no nos quedemos solo en lo bonito, sino muy útil, como desde la coordinación de extensión, ustedes como equipo vienen documentando, ¿no?, tantos conocimientos, experiencias de quienes hacemos vida en la universidad. Estos espacios son muy lindos además, qué chévere que lo estamos haciendo también hacia el aire libre. Correcto. Profesora, para empezar, ¿de dónde es la profesora Yusneyi? ¿Dónde es su familia? ¿Es caraqueña? ¿Es del interior del país? Cuéntenos un poco de esa etapa. Sí. Carlos, yo soy una mezcla de muchos orígenes porque soy nacida en Mérida, mucha gente no lo sabe, pero soy criada en La Guaira, en Catia la Mar específicamente. Toda mi infancia, toda mi adolescencia la viví en La Guaira y luego cuando empecé la universidad sí me vine a Caracas. Okay. Tengo familia andina por la parte de mi mamá y tengo familia española, específicamente canaria, por la parte de mi papá. De hecho, tengo nacionalidad venezolana y española. Ajá, pero cuéntanos ya, vamos por partes. Naces en Mérida, sí, ¿verdad? ¿Cuándo te trasladas a las costas, a La Guaira? Ok, yo vine bien en Guacalada, bien chiquitica. Yo me vine de 9 meses. Obviamente no me vine yo, me trajo mi mamá, claro, papá, de 9 meses y desde los 9 meses viví en Catia la Mar, donde buena parte de mi familia paterna también vivía. Okay. Entonces estaban mis abuelos, estaban tíos, primos, todos en la zona de Catia la Mar, cerca de lo que llaman La Lucha en Catia la Mar. Hice mi primaria en Catia la Mar, hice mi bachillerato también en Catia la Mar y siempre en ese ambiente cerca de la playa, de todo lo que es la costa. Ok, ¿te debe bailar tambores entonces? No, soy muy mala. Me gusta verlo cuando empieza a tocar los tambores y no te digo si toca la samba de los tiburones de La Guaira, ¿no? Sí, claro, hay algo ahí, tú sabes, claro, pero no es que me fajo así bailando. ¿Y si le gusta la playa? Sí, me encanta la playa. Yo digo que tengo genética, en mi genética debe haber algo de eso porque mi papá fue una persona que también disfrutaba mucho de la playa, incluso llegó a tener lancha y por el lado de la familia de mi papá se pescaba con arpón, se pescaba con caña, se iba, paseaba en lancha y son canarios, ¿no? Vienen de una isla. Profesora, estudió su bachillerato, por supuesto, y su primaria en La Guaira. Háblenos un poco de la etapa de bachillerato antes de entrar a la universidad. ¿Cuándo conoce las materias científicas? Okay. ¿Cómo se enamora de la ciencia? Sí. Y ya estando en esa etapa de bachillerato, le empezó a entrar así como el gusto por la computación. ¿Fue allí? ¿Fue antes? ¿Fue después? Qué pregunta tan linda, porque fíjate que me traes unos recuerdos bien chéveres. Yo tuve la suerte de estudiar tanto primaria como bachillerato en colegios y liceos de muy buen nivel. Liceos privados, colegios privados, donde veíamos física, matemática, química, biología, con docentes que estaban en un nivel muy, muy alto de calidad. Muchos incluso eran directores, directoras en otros liceos. Y nos dieron muy bien esas materias. Y yo me enamoré muchísimo, por un lado, de las matemáticas, me gustaron siempre, pero también yo he tenido mucha tendencia hacia materias del área social. Entonces, la geografía, la psicología, la historia también me gustaba mucho. Fue una etapa súper linda, porque era una etapa en la cual obviamente el impacto o el uso de las pantallas no es lo que era hoy. Claro. Entonces era un bachillerato de estar en equipo, estar en grupo. Además yo jugué mucho voleibol, hasta digamos en cierto nivel de representación también del colegio. Y era ese ir al liceo, estudiar, ver tus materias, pero después también salir en grupo, caminar por Catia la Mar, literalmente Catia la Mar para arriba y para abajo, y disfrutar de ese bachillerato, como digo yo, no conectado. Correcto. Sí. ¿Cuándo empieza mi amor por las materias de ciencia? Fue algo muy natural en bachillerato, no tuve problemas de hecho con las materias de ciencia, pero sí en el proyecto de quinto año, por ejemplo, ya tuve como esa tendencia que me interesó el mar.
Ok. Y de hecho el proyecto de quinto año, el que hicimos, fue un proyecto en el cual colectamos un conjunto de algas marinas y las clasificamos, claro, dentro del nivel que uno manejaba en bachillerato. Claro. No tuve nada que ver con computación. Yo vengo también de un origen humilde, bastante humilde, entonces realmente yo no tuve contactos con computador, que estamos hablando de PC en aquel entonces, y era algo que no se veía mucho. Claro. O sea, quien tuviera un PC era algo extraordinario. Era una novedad. Sí, y recuerdo que tanto en la sección donde yo estudiaba como en la sección B había solamente una persona que tenía un PC. Y un paseo fascinante era ir a la casa de ellos a ver el PC y a ver juegos como el ping pong. Claro. O sea, de esa época estamos hablando. Imagínese usted. Sí. Bueno, ni imaginar un celular como el de ahora. No, nada. Bueno, no, fíjate que cuando yo entro a la universidad y ya llevando cierto semestre, era el beeper, el buscapersonas, era Claro. lo que se usaba. Sí usé buscapersonas y claro, después sí empezaron a aparecer los celulares, se hicieron más comunes, pero de eso pasaron todavía unos años. Bueno, aquí nos acompaña la naturaleza de la facultad, pero Como bueno, debe chévere, ser, es ¿no? parte Sí. del escenario. Si no, no estaríamos en Es ciencia. así. Profesora, ¿cuándo se decide a estudiar? Pues evidentemente llega el proceso de voy a entrar a la universidad Ok. y voy a estudiar tal carrera. Ok. ¿Cómo fue esa decisión? Sí, yo no tenía totalmente decidida una sola opción. Es decir, no fui de esas personas, esas jóvenes que decían yo quiero estudiar esto y es esto. No, yo me movía por varias opciones. De hecho, yo presenté en varias universidades, quedé en varias universidades. Yo comencé mi carrera en la Universidad Simón Bolívar, presenté también aquí en la Central y quedó en la Central. Pero de una manera muy curiosa, porque yo lo que quería estudiar era economía. Ok. Y en la época en que yo me postulé, había como una especie de dicho o de teoría que era, tú metes de primera opción la que menos quieres, Ok. pero quieres. De segunda opción, como tu intermedia, y metes de última la que sí quieres, porque como iban descartando, posiblemente te tocaba. Bueno, en mi caso no fue así, porque yo puse de primera opción computación, de segunda opción psicología y de tercera opción economía. Y recuerdo muy claramente que el día que fuimos a ver el listado de las asignaciones, que además se iban a ver en el Liceo Vargas de Maiquetía, eso era cualquier cantidad de gente emocionados, ir a ver los listados pegados así en la pared, y me busco, lo primero que veo es computación y yo me quedé muy asombrada. Uno, porque el índice académico para entrar era muy alto, obviamente lo tenía, pero era muy, muy alto. La carrera estaba muy en ese primer auge de la computación y todo el mundo quería estudiar computación. Pero además, pues mi cara es ponchada porque tampoco es que era la carrera que yo quería, porque de computación, como les digo, lo más cercano al computador era ir a casa de algunos de mis amigos a ver cómo se jugaba el ping-pong. Profesora, ok. Ve en esa pared, en esa Sí. pizarra, el papelito y dice, ahora estudio computación. Bueno, eso es en Caracas. Sí, Yo vivo en La Guaira. sí. No es la carrera que era mi prioridad, pero bueno, lo voy a asumirla. Pero estaba en el grupo. Pues. Exacto. Llega ese proceso ya de inscribirse y es su primer día en la universidad o sus primeros momentos. ¿Cómo fue esa etapa de subir y bajar a Caracas? Claro, Se mudó, estuvo 5 días a la semana subiendo y bajando. O sea, ¿cómo es ese proceso? Sí. Bueno, No solamente para usted, disculpa claro, la interrumpa, en sino para general. su familia también, Claro, evidentemente. sí. Fíjate, yo en mi vida me he caracterizado por ser una persona bastante independiente. Digamos que, por ejemplo, yo a mi liceo siempre iba sola, no necesariamente me llevaban. Entonces, el moverme en el transporte público era algo que para mí era bastante común. Pero claro, tú dices algo que es muy, muy importante, no es lo mismo moverte en donde toda tu vida has estado que estar subiendo y bajando de Caracas. Bueno, ¿cómo fue el inicio? Fue bastante complicado, fue bastante difícil porque yo no vivía propiamente en Castelamar, sino yo vivía en una zona popular, en un barrio llamado El Piache, que es hacia Las Tunitas. Yo tenía que primero agarrar un jeep, porque además eran jeep tal cual, que me sacara de la localidad, del barrio, me llevara a Castelamar. En Castelamar tenía que agarrar un autobús que me dejaba en Gato Negro posiblemente el metro, o me agarraba mi recogelocos, que era fantástico porque el recogelocos te traía desde Gato Negro hasta acá y te dejaba al frente. Estuve en esa dinámica mucho tiempo, eventualmente me iba hasta Maiquetía y agarraba el transporte de la UCB, pero no era tan sencillo tampoco porque los horarios eran bien definidos y si no llegabas muy temprano no agarrabas puesto. Pero eventualmente lo hacía. De bajada sí era
muchas veces utilicé el transporte de la UCB. Por supuesto, esa dinámica todos los días era desgastante y era un poco costosa. Paulatinamente yo fui quedándome en Caracas cada vez más. Tuve la gran suerte, yo digo de verdad, yo en mi vida he tenido gente muy maravillosa, que me fui quedando en casa de amigas, después me fui quedando llegué a alquilar incluso un anexo, entonces me fui independizando con el tiempo, sí, pero tengo que decir que en esa experiencia de vida, pues yo fui una de esas personas que le tocó dormir literalmente en sillas, en mesas, en pisos, en sofá, porque a veces no era tan fácil regresar a Catelamar. Profesora, esos primeros tiempos, entra a la universidad y bueno, evidentemente es otra cosa que bachillerato. Sí, claro. E inicia la carrera que usted tenía expectativa, pero sí, su único contacto era un computador de un compañero. Sí, ok, sí. entra a la facultad y entra a computación. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se traducen esos 5 años de estudio? Sí, aquí vamos a decir cosas que parece que fueran de la prehistoria, pero lo más curioso es que pasó hace 30 años, fíjate. Cuando yo entro, tampoco aquí en la universidad eran los comunes los PC, de hecho no habían llegado los PC. Bueno, nosotros arrancamos, yo recuerdo que yo tuve que ver una especie de propedéutico, donde nos daban, digamos, un reforzamiento a nivel de las matemáticas. Tuve un grupo, siempre tuve docentes excelentes en la carrera, con unos niveles de exigencia también bastante altos, y cuando necesitamos utilizar el computador o hacer alguna tarea, teníamos que ir a lo que era la sala de computación y utilizar el famoso Burroughs, que era el frame que había ahí. ¿Cómo era? Uno tomaba un turno, tú tenías unos minutos, media hora, una hora para sentarte frente al terminal, pantalla verde tal cual, hacer tus tareas, las mandabas a correr y trabajamos siempre con eso, y después te daba tu programa, era un listado gigantesco de hojas, unas hojas muy grandes perforadas, trabajamos así. Yo llegué también digamos, en el cambio entre lo que era lo perforado y ya escrito el código, pero igualito era todo impreso. Por supuesto, muy pronto apareció el PC, se fueron cambiando ya lo que era este sistema de mainframe por computadores de PC, y mi mamá hizo un grandísimo esfuerzo, eso lo recuerdo también mucho, en comprarme un PC. Entonces, eso fue un cambio, bueno, fantástico, pues, porque pasé de depender, digamos, de utilizar estos sistemas o la computadora que podía tener alguien a tener mi propio PC en aquel entonces. Profe, se desarrolla la carrera. Ajá. Evidentemente usted fue avanzando, ya imagino yo, o sea, terminó de enamorar de su carrera, de computación, ya de economía quedó por allá. Sí. ¿Cuándo empieza a tener contacto usted? ¿En qué punto? Oye, me gustaría ser preparadora, auxiliar docente, me gustaría dar clases. ¿Cómo llega a ese proceso? Bien, en parte la selección por computación, que eso no te lo dije antes, fue influenciado por mi mamá. Yo digo, mi mamá tiene una inteligencia natural, que es esa inteligencia que te da la vida, que no es la inteligencia que te da de repente, que desarrollas o mejoras con los estudios. Mi mamá sí fue muy clara, y mi mamá me dijo, hija, búsquese una carrera que la ayude a usted en la vida, ¿sabes? A surgir, a avanzar, y computación tenía ese perfil. Y de hecho yo agradezco haber estudiado computación, porque sí, computación me ha ayudado muchísimo en la vida. Yo siempre quise ser preparadora, sin embargo, yo también trabajaba. Yo hice toda mi carrera de pregrado, buena parte desde el segundo semestre trabajando. Y en la medida en que iba avanzando en la carrera, el trabajo que yo tenía era cada vez más formal. Entonces, bueno, yo combiné ese trabajo, incluso en muchos casos a dedicación exclusiva, con una carrera que también era dedicación exclusiva, además 100% presencial, no con las ventajas que vemos ahora de estudios en línea, etc. Yo sí quise ser preparadora, sin embargo, entre el promedio del índice no me daba, sobre todo lo que era el índice académico, porque no tenía índice 1 y mucha gente de la que concursaba sí lo tenía. Total que nunca pude ser preparadora, pero sí, muchos años previo a graduarme, ya yo trabajaba en formación. ¿Por qué? Porque yo entré trabajando con el Centro de Enseñanza Asistida por Computador, CENEA, de la cual ahora soy coordinadora, y ahí se desarrollan planes de formación para la comunidad universitaria. Entonces, desde muy pronto me familiaricé con los procesos de diseño de recursos educativos, planes de formación y el dictado de los cursos también, y las asesorías. Me graduó
Después de graduarme, sí me llaman, sí me invitan, digamos, a formar parte del grupo docente, hago mi concurso de oposición y ahí es donde yo comienzo propiamente la carrera formal como docente universitario. Perfecto. Profe, se gradúa. Ajá. Y sabemos que, bueno, en la academia el pregrado es una etapa, pero no es el final del camino de formación académica formal. Sí. Cuéntenos un poco esos estudios de cuarto nivel. Chévere. Sí, tú lo has dicho muy bien, el pregrado es una etapa, pero es como el inicio más bien. Cuando tú terminas, está comenzando la carrera de investigación. Yo me gradúo de pregrado y me propongo hacer rápidamente una maestría porque, digamos, tenía bastante claro de que si quería avanzar en la carrera, en el escalafón, era importante que tuviera mi posgrado también, ¿no? Yo hice la maestría muy rápido, hice la maestría en 2 semestres y medio, la terminé. Y en un área que también me ha llamado la atención y por ahí entonces empiezo a arrimarme hacia el área de la economía, porque yo trabajé en emprendimiento universitario en sistemas de incubación de empresas, todo lo que son los modelos de incubación de empresas e incubación tecnológica, y esa fue el área de trabajo. Me gradué de mi maestría, convenía que arrancara el doctorado, porque, bueno, esto es así, tú vas siempre, como dice, encadenando cuestiones. Yo el doctorado sí traté de llevarlo por otra área que iba más con mi desarrollo de investigación en el marco del Centro de Enseñanza Asistida por Computador CNA, que era tecnologías educativas. De hecho, íbamos a trabajar con temas de discapacidad, pero no se terminó de dar el proyecto y regresé al área de incubación de empresas y decido hacer el doctorado. El doctorado sí lo llevé un poco más tranquilo, fue muy diferente a la maestría. El doctorado hice mi escolaridad, después empecé a hacer mis proyectos, de hecho hice y defendí 2 proyectos doctorales hasta que llegué a la etapa de implementación. Pero sí lo tomé ya un poco con más calma porque cada vez tenía más y más asignaciones y responsabilidades administrativas y académicas. Ok, profe. Bueno, está ese proceso académico. Perfecto, lo terminó, bueno, y evidentemente tiene su área de investigación. Háblenos un poco de eso. El proceso de investigación y la actualidad de lo que lleva adelante. He desarrollado 2 áreas principales. Por un lado está el área de tecnologías educativas, desarrollo de recursos educativos digitales y desarrollo, digamos, que fomente la accesibilidad, la inclusión, un área que llevo bastante tiempo trabajando con ella, y también el área del diseño curricular, que es un área en la cual también llevo muchos años trabajando y, por supuesto, formando parte de las comisiones de currículo también de la facultad. Y la otra área que he desarrollado, como bien te dije, o que desarrollé durante un tiempo, porque ahorita digamos que no es la que estoy trabajando más en la actualidad, es la parte de modelos de negocio, particularmente lo que son los modelos de incubación de empresas. Más bien, empecé a desarrollar un área que es la parte de catalogación digital, en la cual básicamente es preservación de lo que son los recursos de información de patrimonio, tanto patrimonio natural como patrimonio intangible. Y esa es un área que también ya tengo 15 años aproximadamente desarrollando, que ha sido muy interesante porque me ha permitido, por un lado, mantener todo lo que es el área de investigación y trabajo, formación asociado a tecnologías educativas y currículo, y por el otro lado tengo todo lo que es la catalogación específicamente dedicada a algas marinas. Ajá, profe. Ya llegamos a las algas marinas. La gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver una computista con algas marinas que se asocia más a la biología? Claro. Pero por allí un profesor, que también estuvo con nosotros, nos comentó un poco la historia de cómo la profesora Yusneyi llegó a ese proyecto de algas marinas. Pero bueno, vamos a esperar que usted nos amplíe esa información. Fíjate que si lo vemos en el tiempo, yo creo que las algas marinas estaban en mi corazón desde el bachillerato, ¿no? Porque ya la guaireña. Sí, además, ¿no? Ya te comento que hicimos una investigación en eso. Esa anécdota es bien bonita, bien interesante también, porque cómo surge. Y lo que tú me dijiste me lo han señalado muchas veces, pero ¿qué hace una computista aquí? Es más, en la mayoría de los congresos, seminarios donde yo voy, asumen de entrada que soy bióloga. No, ni por la mente les pasa que sea computista. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo ya me habían comentado que aquí había un profesor que trabajaba con algas marinas, que estaba trabajando con algo de bases de datos, y yo me le presento un día al profesor Santiago Gómez Acevedo en su oficina, ya él era coordinador administrativo, y le planteo si él estaría interesado en que una computista trabajara con él, y claro, él también sabe, ya va, pero ¿por dónde viene el asunto?
yo le planteé a él que yo podía apoyarlo a nivel de investigación con desarrollo web. También trabajé muchísimos años en desarrollo de sistemas web, aplicaciones web y bases de datos. Y a cambio, lo que yo le pedía a él en contraparte era que él me incluyera en su equipo de investigación, específicamente en las salidas de campo. ¿Por qué? Porque ya yo buceaba. Mi regalo de graduación, digo mi regalo porque yo misma, o sea, fue lo que yo me regalé, fue precisamente empezar la certificación en buceo. Pero ya vamos a parar un momento allí. Eso viene de, evidentemente, su cercanía al mar de toda la vida. Sí, de toda la vida, claro. El buceo. Ajá. ¿Por qué? O sea, por esa curiosidad por el fondo marino. Sí. Bueno, yo creo que definitivamente, como te digo, mi papá fue una persona que tuvo lancha, mi abuelo tuvo lancha, algo de eso te queda, ¿no? Cuando yo me gradué de la licenciatura, yo tenía 3 posibles regalos que me quería dar. O me lanzaba en paracaídas, o hacía buceo, o me iba de viaje. Y la que, digamos, de entrada fue más simple, pero también me generaba más curiosidad era el buceo. Total que yo averigüé, me enteré que por allá existía un profesor que daba unos cursos en Mochima, o sea, algo así totalmente orgánico, pues. Claro. Y me fui, que es el profesor, que también le agradezco, Rodolfo Plaza. Rodolfo Plaza es una de las eminencias de buceo en Venezuela. Hago mi buceo y me voy enamorando cada vez más, porque el buceo es algo muy especial, es entrar en un ambiente que no nos es natural, es ver toda la diversidad de fauna, digamos, de todo lo que tú ves en fondos marinos. Y además el buceo tiene algo muy especial, que es que te exige estar en el momento presente, porque el buceo es una actividad muy técnica, una actividad donde tú tienes que respetar muchas normas y tienes que estar ahí, y disfrutas del estar ahí. Y claro, con eso vienen los grupos, los amigos, las amigas en el área del buceo, y se disfruta muchísimo. Ok, profesora. Después del inciso que acabamos de hacer, regresamos a la anécdota del proyecto. Entonces, conoce al profesor Santiago, se ponen de acuerdo. Usted forma parte del proyecto. Entiendo yo que en aquel momento de repente era quizás una novedad. Y ahorita, evidentemente, cualquier proyecto de investigación debe estar en la web, debe tener un proceso de computación al lado. Pero en aquel momento no. Sí, tiene razón. No, sí lo está viendo bien. Sí, de hecho al principio, y voy a decirlo, había como cierta duda. El profesor Santiago no, él lo tenía bastante claro. Pero también porque él es una persona, creo yo, muy curiosa, muy adelantada, muy de meterse con la tecnología. Pero otras personas no lo tenían tan claro. De hecho, lo veían como algo extraño, lo veían como algo incluso hasta innecesario. Es más, como una intromisión profesional de mi parte. Porque quizás se paraban solo en el aspecto de computista, pero no veían tanto la parte de buceo y de la colección como tal de las especies. Tú lo has dicho muy bien, al principio no se entendía, pero luego se fue viendo los resultados de la alianza, el hecho de poder hacer desarrollos, catalogación digital, de tener bases de datos, de consultas a bases de datos, y eso fue, digamos, de alguna manera mostrando la utilidad o las ventajas de la asociación. ¿Y en la actualidad? El proyecto. ¿Cuál es la actualidad de ese proyecto? Bueno, Ficoflora Venezuela es un proyecto que, si bien el profesor Santiago Gómez lo había comenzado mucho antes, porque ciertamente cuando yo entro a trabajar con él, alrededor de finales de 2011, 2012, ya él tenía muchos elementos de la investigación desarrollados. Ficoflora Venezuela es un proyecto que ha crecido, es un catálogo digital, es el primer y único catálogo digital de algas marinas de Venezuela que está, digamos, publicado específicamente para Venezuela. Y es un proyecto que sigue creciendo, se sigue incorporando bibliografía. Es un proyecto que lo que busca es recopilar, resguardar y divulgar de manera abierta todo lo que son los registros de algas marinas de la costa venezolana en la literatura. Tenemos registros del año 1812, por ejemplo. Imagínese. O sea, estamos hablando de registros muy antiguos, y la idea es que esa información esté en un catálogo digital de consulta abierta. ¿En dónde estamos ahorita? Bueno, hemos seguido desarrollando el proyecto, estamos en una etapa en la cual queremos incorporar los herbarios de Venezuela. Los herbarios también tienen una información muy importante, valiosa, insustituible sobre especies de algas marinas, entre otros grupos, y la idea es digitalizar esa información, incluirlo en Proyecto Ficoflora Venezuela, y que esa información también esté en acceso libre a las personas, investigadores, estudiantes, público en general. Esa es la idea. Perfecto. Profe, una consulta.
Entendemos que ahorita la juventud va como a un ritmo más acelerado, pero también tienen mucho acceso a más información, pero no quiere decir que sea calidad de información. Sí. El teléfono, el internet, bueno, inteligencia artificial, o sea, ahorita es algo que, y eso se sigue desarrollando. Sí, claro. Usted como computista del área, hablamos de inteligencia artificial, aunque tiene otras áreas asociadas, Claro. pues la computación maneja un protagonismo allí. Sí. ¿Cómo percibe ese avance tecnológico en los nuevos, Wow. en los nuevos desarrollos académicos, Sí. en el nivel académico de los muchachos, sobre todo? Sí, bueno, fíjate, la inteligencia artificial que además está tan en boga, ¿no? O sea, se habla y se habla sobre ella. Para mí es una herramienta más de muchas de las herramientas que hemos visto surgir. Si vemos un poquito atrás, no hace mucho estábamos hablando de los buscadores en la web, también tuvieron un impacto. Si vamos un poquito más atrás, podemos, por ejemplo, ubicarnos en la Wikipedia y todo lo que generó de conversación, de debate, y así podemos ir. Y en su momento fueron las enciclopedias electrónicas, y así vamos hacia atrás y siempre vamos a ver las herramientas. Claro, la inteligencia artificial, por sus amplias aplicaciones, sí ha generado el boom que tiene, pero no solamente el boom, la discusión que hay alrededor de ella y las consideraciones, pues yo creo que aplica. ¿Cómo lo veo yo? Al final de cuentas, como herramienta que es, nos facilita procesos educativos, procesos, digamos, del trabajo diario, incluso de la misma consulta que nosotros hacemos sobre temas que nos son de interés en la vida. En el caso de los estudiantes o de las personas más jóvenes, quienes están ingresando en la carrera, están muy familiarizados con el uso de chats, con el uso de bots de inteligencia artificial. Y yo creo que ahí lo importante no es verlo ni como una amenaza ni como un problema, es una herramienta y cómo nos educamos y a la vez educamos para hacer un mejor uso de estas herramientas de forma ética, de forma conveniente y que no sean un distractor. Claro. Y tú dijiste algo muy importante, Carlos, también enseñar a diferenciar y aprender a diferenciar la información de calidad, ¿okay? Y cómo mejoramos esas consultas, esas búsquedas, para que lo que obtengamos sea realmente significativo, valioso y fiable, pues verificado. Pero yo lo veo como una gran herramienta, la utilizo muchísimo además, utilizo diversas herramientas de inteligencia artificial y motivo a mis estudiantes a que las usen dentro de un marco de trabajo que los obliga a ellos a tener consideraciones éticas y de responsabilidad, de cita, de verificación sobre esas herramientas. Profe, les voy a comprometer con algo. Sí. Aquí está el equipo de Encuentro en Ciencia. Okay. Y se lo dije al profesor Santiago. Okay. Nosotros tenemos también un espacio que se llama Conexiones Científicas, que hacemos reportajes de, evidentemente, investigación. Claro. Una próxima visita o una salida al campo de investigación de algas. Invítenos y nosotros vamos a hacer una cobertura especial. Seguro que de eso para, bueno, también ampliarlo. Profe, entre otras cosas, en la actualidad lo veo porque lo escucho, porque hablo con muchachos, tengo familiares jóvenes o personas con las que interactúo que tienen hijos adolescentes. Muchos se preguntan que para qué estudiar ciencia. Es más, algunos hasta que para qué seguir estudiando. Sí, ya eso es otro nivel. Pero muchos se preguntan, o te preguntan, ¿para qué voy a estudiar matemática, física, química? Quizás con computación lo tienen más claro. ¿Por qué es importante estudiar la ciencia para la juventud? Las ciencias en general nos permiten desarrollar métodos de indagación, métodos donde tú llevas tu curiosidad natural, digamos, la arropas dentro de un método que te permite descubrir. Yo creo que la ciencia te permite generar una manera de pensar más organizada, metodológica, donde empiezas a encontrarle respuestas a muchas preguntas y empiezas a entender muchos fenómenos. Pero al mismo tiempo la ciencia siempre te genera más preguntas. Entonces es un área, ¿por qué estudiar ciencia? Por un lado, para comprender el mundo que nos rodea y también muchos procesos internos, pero es para poder al mismo tiempo generar a su vez nuevas preguntas, nuevas áreas y en cierta manera no vivir quizás de información que pareciera lógica, pero que en el fondo no tiene sustento. Además, las ciencias son básicas
para el desarrollo de muchas otras carreras, por no decir el resto de las carreras. Correcto. Donde también las ciencias tienen un marco de aplicación, en algunos casos muy directo y en otros casos, digamos, con procesos que la ciencia apoya. ¿Estudiar ciencias vale la pena? Sí, yo creo que estudiar ciencias vale la pena, aunque claro que también remite una revisión curricular, es necesaria una revisión de las carreras, cómo están enfocadas, cuánto duran incluso, porque son las materias que vemos y no otras materias, cómo es el pensum. Pero estudiar ciencia tiene una gran ventaja. Quien estudia ciencia puede encontrar muchas áreas de aplicación que no son necesariamente solo en el campo científico, claro. Te puedes ir hacia otras ciencias también. Profe, ya ahí para finalizando, vamos a entrar a una sección de preguntas y respuestas cortas. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿empanada o arepa? Empanada. Claro, guaireño, por supuesto. ¿Empanada de qué le cazón, gusta? Cazón. Cazón, marico. ¿Pescado frito o carne? Pescado frito, sí. Ustedes es de los tiburones de Guaira, por supuesto. Ahí no te podemos tener dudas. Es que es el equipo, o sea, es el mejor equipo. Yo sé que los leones dicen que son los leones y Magallanes, pero ninguno de ellos tiene una samba como la de La Guaira. Profe, ¿qué tipo de música le gusta? Me suele gustar la música bastante variada, incluso tengo mis pecados culposos también. Soy muy de la música de los 80, de los 90, de los 70 también me gusta bastante. ¿Sabes? Ese rock suave. No soy tanto de rock pesado, pero sí me gusta. También me gusta mucho los clásicos. Me gusta la música venezolana tradicional, me gusta bastante también. Y pecado culposo, yo sí soy de las que a veces escucha reggaetón y te analiza las letras y por qué dirán esto y me he buscado mis glosarios. Es decir, sí me acerco también. Tiene un proceso de investigación del reggaetón. Sí, incluso tengo un glosario de todos los términos que usan y qué significan. Y porque yo he visto siempre la música como una de las manifestaciones más completas de la cultura. Entonces, busco acercarme un poco y escuchar, sobre todo porque a veces me llama la atención de los estudiantes, de los jóvenes, que te hacen mención a ciertos artistas. Entonces me meto y digo, ay, déjame meterme a ver cuál es la propuesta que ese artista tiene. Profe, ¿usted ve series? Sí, soy. ¿Qué series nos recomienda? ¿Alguna serie? Soy como con la música, fíjate. A mí me gustan mucho las series históricas. Ajá. A mí me encantan todas estas series de los celtas, de los vikingos, de los bárbaros. Ese tipo de serie me gusta mucho. Me encantan las series asesinos en serie. Algo ahí, a lo mejor tengo alguna teja medio rodada. Me gustan mucho esas series donde te explican, digamos, no tanto lo que hicieron, sino un poco los análisis de los procesos, por qué lo hicieron. Todas las que tienen que ver con naturaleza me fascinan. Y bueno, me comí rapidísimo, yo no sé en cuántas horas, por ejemplo, esta serie de, ¿cómo se llama esta? La de los hermanos estos que mataron a los papás, que es horrorosa, esa la vi, los Meléndez. Y también la de estos ladrones que robaban en Francia. Que no sé el maestro, que decían el profesor. Ah, la de... Sí, ya sé cuál es. Sí, soy de serie, sí soy. Ok. Profe, bueno, ya nos dio el pescado frito y todo aquello. ¿Dulce? ¿Algún dulce que le guste? Un dulce. Me gusta bastante el arroz con leche y los golfeados. Son mis dulces preferidos. Profesora, ¿algún libro que no sea de computación? Claro. Que usted me diga, me gusta este libro, lo he leído. Sí. Fíjate, hay dos. Tú dirás que nunca te respondo una cosa que siempre te respondo varias. No hay problema. Sí, fíjate, yo leí 100 años de soledad y eso es una novela que a mí siempre me ha fascinado. La he leído varias veces incluso. Ese realismo mágico, ese imaginarte cómo era, me gustó mucho. La disfruté muchísimo. Y la otra novela que a mí me gustó toda la serie es la serie Hannibal Lecter. Todas, las tengo, todo lo que ha salido escrito en términos de novela de Hannibal Lecter, el personaje como tal, todas las he leído. Y la otra es El Señor de los Anillos. Ok, todas perfecto. También. Un poco variados los temas, ¿verdad? Sí, voy, como verá. Diverso. Profesora, ya ahora sí para finalizar y agradecerle por supuesto su tiempo y que comparta. Siempre quedan cosas por fuera. Claro. Y el tiempo se hace corto, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Si tuviese que dar algún mensaje de cierre, que sobre todo de la vida universitaria, cómo fomentar la vida universitaria cuidando nuestros espacios, nuestra facultad.
Sí, yo he tenido una reflexión de muchos años sobre eso, porque como ya les dije, yo hice mi carrera de pregrado trabajando. Es decir, yo no disfruté de muchos de los elementos enriquecedores, bonitos de la experiencia de ser estudiante universitario, porque bueno, estaba en otras actividades. ¿Cuál sería mi recomendación? Bueno, mi recomendación es la universidad, y particularmente la Universidad Central de Venezuela. Es un sitio hermoso, ¿no?, por su arquitectura, por su naturaleza, pero también es un sitio muy bonito por su gente, por las actividades que se hacen, las actividades de extensión, que además son tan amplias, las actividades deportivas. Yo les recomendaría a los estudiantes que busquen el tiempo, busquen el espacio de aprovechar todas esas actividades, incluso si es posible meterse en los grupos, participar y no pasar de repente 5 años o 6 años solo viniendo acá a una clase, irse. Es decir, intégrense a la universidad, paseen por la universidad, cuando extensión saque sus cursos, métanse en sus cursos, en las actividades, porque es un momento que uno lo vive cuando uno es joven, que digamos, no tienes quizás esa carga luego que sí vas a tener de responsabilidades con el tiempo más cerrado, y hagan grupo, hagan buenas amistades. Las amistades que se hacen en pregrado no se pierden. Yo todavía me reúno con mis amigos de pregrado y tenemos 35 años reuniéndonos. Claro. Lo otro que yo les diría es, dedíquense a la universidad. No es tan fácil porque tenemos muchos distractores, porque la gente trabaja también, no es tan sencillo, pero dedíquense a su universidad para que precisamente la puedan disfrutar. Y además, no se queden tampoco tantos semestres acá, sino que puedan exitosamente sacar su carrera. Bueno, profesora, muchísimas gracias por tu tiempo, compartir con nosotros. Encuentro en Ciencias con la profesora Yusneyi Carballo Barrera, de la Escuela de Computación. Gracias a ustedes también por el espacio, y de nuevo les felicito. Yo veo el canal, veo los videos, y me parece que es un registro histórico incluso que se está haciendo de altísima calidad. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta un nuevo capítulo. Chao.